una inquietud, una duda, una pregunta que surge una y otra vez a lo largo de los tiempos. ¿Existe algo más grande que el ser humano? ¿Un ser que nos trascienda? ¿Puede esa necesidad de infinito ser colmada por algo que no sea finito? A pesar de que la idea de Dios ha sido enterrada por filósofos de la talla de Nietzsche, Hegel o Heidegger, sorprendentemente, siempre se las ingenia para salir de la tumba e interpelarnos. ¿Y si existe? Pocas cuestiones han sido tan debatidas en la historia de la humanidad. Nuestra invitada de hoy, Mariona Gumpert, libró su batalla particular con las sirenas de la fe complaciente. Aguerrida, puso en tela de juicio todas las premisas confeccionadas con el solo propósito de defender la fe, pero que adolecían de problemas lógicos y racionales. Como quien acude a la ópera, esperando disfrutar de la sinfonía, y se frustra al escuchar notas discordantes. ¿Es que es imposible interpretar esa melodía? ¿O quizá no se está haciendo bien? Inconformista, nadó por las profundidades del ser en busca de una respuesta, y con el tiempo, acabó concluyendo que se rendía ante la evidencia. Dios existe. En el otro lado de la orilla, nuestro querido tertuliano Joaquín hace tiempo que cerró la cuestión. No existe verdad fuera del conocimiento científico. La filosofía es el arte de la mayéutica, y con este principio rector nos hemos atentado a resolver cuestiones tan importantes como si es racional creer en Dios, hasta el punto de acabar debatiendo sobre la evolución humana y, en concreto, del ojo. Lo que ha dado ocasión para que intervenga Manuel, marido de Mariona y oftalmólogo, que ha ayudado a arrojar luz sobre los límites del conocimiento científico. No podemos más que agradecer a Mariona y a Manuel que se hayan unido a este viejo café. Esperamos que la conversación les ayude a reflexionar y, ojalá, encuentren cafeína para la existencia. Estamos aquí con Jaime. ¿Qué tal, Jaime? Hola, ¿qué tal? Con Joaquín. ¿Cómo estás, Joaquín? Buenas noches, todo muy bien. Y con Mariona, invitada especial. Muchísimas gracias por venir. Mariona, ¿qué tal estás? Bueno, un poco inconforme con la falta de paridad, pero bien, os lo paso. Claramente vamos contracorriente. Y vamos a hablar hoy de la existencia de Dios. Y voy a empezar con una pequeña anécdota que me ocurrió cuando estaba en la Universidad Pompeu Fabra, en la biblioteca. Uno de los días de más estrés del examen, en el sprint final de un examen de Derecho. De estos exámenes de Derecho que no es divertido estudiar, sino que estás metiéndote información de una asignatura, parece que era Derecho Administrativo, que era muy aburrida, pero aún así estás estresado, estás un poco que ya ha venido el veranito, estás un poco con el sudor. Estaba sentado yo en la mesa de la biblioteca y viene un hombre mayor de unos 60 años y se sienta a mi lado con un periódico y lo abre, todo el periódico a mi lado, y se pone a mirar, ¿no? Y empieza a comentar y a hacer guiños y tal, como gestos, en plan, como llamando mi atención. Y yo súper metido con los estudios, ¿no? En plan, tengo que sacarme esto ya de encima, no puedo perder el tiempo. Entonces va comentando las noticias un poco, se va como molestando con las noticias y de repente me mira y me dice, ¿tú qué piensas de esto? Se parece a mí. Total, que yo súper estresado, pues siendo amable, pues mira, tal cual, o sea, le respondo rápido, pero al final la conversación fue más, me lo encontré en el descanso y surgió, ¿no? El tema de que yo era católico, tal y cual, y me dice, ¿sabes cómo llaman los psiquiatras a esto de hablar con Dios? Esquizofrenia. Dicen que es un problema mental. Y yo me quedé en plan... Vale, esto que has dicho yo creo que me parece anecdótico, pero verdaderamente si no hubiera nadie que fuera religioso y imagínate que solo hubiera una persona y esa persona hablara solo, lo hablara a un ser no visible, y si no hubiera nadie más, esa persona sería esquizofrénica. Y de hecho, es que está... Entonces yo soy esquizofrénica, ¿vale? Paso todo el día diciendo... No, yo no estoy diciendo que bueno, que podría ser que algunas personas lo consideren, que no me parece tan alocado. Yo en ese momento le respondí que evidentemente si Dios no existe, es esquizofrenia, pero si Dios existe, pues iría al infierno, ¿no? Y se va. No, fue un tío, o sea, yo recuerdo que estaba un poco molesto con el cristianismo porque no paraba de meterse. O sea, cada vez que me lo encontraba por la universidad, porque me lo encontré varias veces, me decía cosas de este estilo, me sacaba el tema y una vez me dijo, no he conocido a nadie en mi vida que haya sido coherente con su fe, todo el mundo deja de creer. Claro, y yo le dije, bueno, pues me sabe mal que no conozcas a nadie coherente y tal. Y el tío se iba como enfadado cada vez que le respondía. Pero bueno, o sea, esto era anecdótico, sin más. Pero va por ahí, o sea,
lo que me interesa aquí es el fundamento de la fe. O sea, exactamente hasta qué punto podemos llegar al conocimiento de la existencia de Dios. Entonces podríamos empezar con la pregunta de ¿es racional creer en Dios, Mariona? Yo preferiría que empezara Joaquín. Dios existe, Dios no. ¿Es racional creer? Pues la verdad es que racional no, porque no creo que haya ninguna prueba que lo demuestre. No creo que... Pues que hay muchas más formas de decir que es racional, pero... Lo voy a resumir para esto. O sea, tú entiendes que como no se puede llegar al conocimiento de Dios mediante la ciencia, pues Dios no existe. O sea, como no se ha llegado a ese conocimiento... No, verdaderamente yo creo que la única forma de explicar razonablemente la fe es a través de ella misma, o sea, de la fe. No hay ninguna otra forma racional de que los creyentes, según yo, que puedan llegar a la fe de una forma racional. Es decir, si tú no tienes fe, no creo en ningún camino racional que te lleve a Dios. ¿Sabes? No creo que... Yo creo que para una persona sin fe, la Biblia es un cuento de ciencia ficción. O sea, no tiene mucho misterio, o sea, no hay ningún misterio más allá. Y a día de hoy creo que no hay ninguna prueba empírica de que Dios existe. Y las pruebas que se me presentan, como que hay un número de personas que se creen, o que hay una sábana que está colgada de no sé dónde, o que la historia de Jesucristo, pues a mí no me parecen absurdas, me parecen ridículas. A mí, como cuando por Islam me dicen que yo lo que te digo, lo digo siempre, que él subió a la luna montado en un caballo alado, que me parecen historias completamente ridículas. Me parece increíble que haya gente que dé la vida por ellas y que dedique su vida a esto. Pero bueno, esta es mi opinión. De nadie. Dale, Mariana. No, nada, yo lo que... A ver, yo entiendo que a Joaquín le debe importar el tema, ¿no? Porque a Joaquín y a todo el mundo, al menos le debería, ¿no? Que en realidad no. Mucha gente no piensa en estas cosas. Y a mí me parece extraño, porque al fin y al cabo, pues, llega un momento en que te mueres. y de hecho, casi todos los filósofos, pues, saben que la filosofía sería muy distinta si fuéramos eternos, con las mismas condiciones, pero eternos, ¿no? Y que por eso la muerte y la existencia después de la muerte es uno de los grandes temas en la filosofía. Y muchos filósofos dicen que quien no se plantee sobre este tema es idiota o es un cobarde, ¿no? Y bueno, pues en ese sentido me parece que Joaquín es valiente. Eso está muy bien. Lo único es que lo que sí que veo en tus respuestas, y bueno, es una primera respuesta que me has dado, y seguramente pues haya mucho más detrás, pero lo que sí que veo es que no has hecho como una contrarrefutación de tu refutación, ¿no? Yo te lo digo porque, claro, en la medida en que yo iba a decir soy filósofa, pero no, en todo caso soy filofilósofa, es decir, amo a los filósofos. Siempre estamos como tratando de refutar, no por el ánimo de molestar, sino porque es en realidad la única manera de ir como haciendo más finos y más contundentes los argumentos, ¿no? Entonces, claro, uno puede evidentemente poner este paso inicial que tú das, y que ya te digo que me parece muy valiente, de decir, esto es una chorrada y bla, 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 pero también en la medida que es importante el tema, decir, bueno, voy a ver qué dicen otros que refutan a los que yo apoyo, porque por lo menos si tienen razón ganaré algo, si no tienen razón ganaré en que seré más inteligente a la hora de refutar mi postura. No sé si me explico. Claro, bueno, a esto te respondo que yo vivo en una familia, en un entorno religioso, pues toda mi familia es religiosa, y de hecho se me acusa a mí de no serlo. Ya. En la cual todo el día se me presentan argumentos que yo considero no razonables e ilógicos, fundamentados en los sentimientos, y en una ideología sí, te entiendo. completamente sin fundamento, en la cual se me exige a mí que lo vuelva a pensar.
lo que volvemos a decir. Y no creo que sea valiente. Yo cuando me dices soy valiente, yo no considero valiente, sino me considero cansado. Cansado de que se me diga que me lo pienso otra vez más, cansado y sobre todo hay algo que a la vez admiro, pero a la vez detesto de los católicos, es que nunca se cansan de decirte que hay que de venderte su maldito folleto, de estar ahí en la salida del metro con su papelito y te lo meten, vamos, te pican a tu casa, son unos pesados, son unos pesados. Admiro la valentía y admiro el esfuerzo, pero que soy muy pesados. Si yo ya lo tengo claro, o sea, es en parte con mi filosofía. Y luego, cuando se me pregunta lo de racionalidad, volviendo a la pregunta anterior, verdaderamente, a día de hoy, es que los argumentos que me presentan son ridículos. O sea, a mí que me diga, no, es un sentimiento. Bueno, y sea del español. Ahora quiero decir que no tiene nada trascendental formar parte de una tribu. Entiendo que tú para refutar a la gente de tu familia te has debido apoyar en lecturas y no en el primero que pillas por la calle y que te dice ¡Dios no existe! ¿No? No lo vi nunca. No. Tienes pinta de haber leído. Bueno, tienes pinta, no te veo la cara, pero... No. No, a ver, mi ateísmo yo creo que viene desde pequeño, como tú has dicho. Yo crecí en un colegio de Pucey, el cual se me obligaba a practicar unas misas. Siempre me parecía un coñazo, que no tenía ese sentimiento de fe. Y luego, más adelante, en un momento que yo tuve, que ya tenía pues pensamiento crítico, y decidí pues dejar ir a misa, que en mi casa fue pues, todo un drama. Y de ahí pues sí, me apoyé en escritores como Sam Harris o Christopher Hitchens, que me gusta decirlo mucho. Y sí, pero luego también al final muchas de las ideas vienen de discusiones en casa. Pero tampoco hemos tenido tantas discusiones ya que al final algunas ideas, por pobres que sean, son mías. Ya. No, el tema era el que te digo, que sin querer faltarle el respeto a tu familia, quizá yo lo que veo entre muchos católicos es que normalmente no saben dar argumentos, por así decirlo, de su fe, ¿no? Y que desconocen mucho de su propia fe. Y a mí, bueno, no quiero juzgarles, pero me parece una pena. Primero, por lo que tú dices, de que somos unos pesados. Yo la verdad es que no soy muy pesada. Yo más bien tengo mala conciencia de lo contrario. De no sacar apenas el tema, y si alguien no cree, no decirle nada. O sea, no sé. Quizá porque me he visto en tu posición. Yo creo que la posición en la que yo estoy en mi casa no es a lo mejor es la misma posición que sufrís vosotros fuera de ella, ¿sabes? A lo mejor a vosotros viene mucha gente, oye, ¿y tú por qué crees? ¿Tú por qué ves a misa? Yo no entiendo, porque yo he ido a un colegio y llevo a mi familia que no entiendo. Vale, sí. Y nada, y lo que digo, por eso, se respeta que aún así tengáis la valentía de pese a tener totalmente el apoyo, la crítica de la sociedad, porque ser católico de hoy está mal visto. No es que esté mal visto, es que está visto como si fuerais idiota. Es lo que nos estás diciendo. No, yo estoy diciendo que para mí no es razonable. Que para mí estoy cansado de que a veces en mi entorno se haga pesado. Pero yo entiendo que en el vuestro también a veces incluso os refuerza vuestra propia religión el hecho de estar amenazados, por así decirlo. Así como hace 20 años a lo mejor el ateo era el perseguido, ahora es el católico, el que en la calle... Bueno, yo creo que más que amenazados, al final la gente lo que hace es hacer su grupito, lo cual no es muy coherente, ¿no? Pero bueno, vamos a pasar si te parece bien, de lo personal a lo más analítico. Entonces, ¿qué entiendes tú por racional? Por racional.
pues que usa el método científico. Un racional que se puede explicar a través de los sentidos y de la lógica. Ajá. Entonces, cuando hablo de racional, no me basta ni un sentimiento, ni un colectivo, ni una sábana santa, ni una historia de un señor judío que resucitaba muertos y movía rocas y que su madre ascendió a los cielos. ¿A dónde? A la estratosfera. Que yo iba a decir que la historia de la Virgen María refleja lo antigua que es esta creencia, lo anticuada que está, el hecho de que ascendió a los cielos. ¿Cómo? En el sentido de que ascender a los cielos antes, que antiguamente había un gran desconocimiento sobre qué había más allá de las nubes. Y ascender a los cielos era como... Pero yo creo que estamos yendo como mucho más allá de la cuestión. A ver. Sí, yo entonces, me estoy liando por eso. Ver, ¿crees? Yo creo que se refiere así un poco encuadrando. Ya sé, pero quiero como refinar bien, ¿no? La filosofía es el arte de la mayéutica, ¿no? Racional es todo lo que se puede explicar por el método científico. Racional, yo creo que en este caso cuando hablamos, es que justo cuando hablo de religión, me pasa muchas veces, me gusta ir mucho con pies de plomo. Porque cuando cedes un poco de cuerda, la religión se atan a cualquier... No, pero es que ahora no estamos hablando de religión, ahora estamos hablando de que es racional. Por eso estoy diciendo. Yo no voy a pillarte ni voy a hacerte apostolado ni a convencerte de nada. Y además es una de las cosas que decía San Agustín, es para el que está interesado o está abierto a creer, tengo 1000 argumentos, para el que no quiere no tengo ninguno. Entonces, en realidad no me interesa tanto, me interesaría en la medida en que yo sí creo y como sé que es algo bueno, pues sí, yo creo que tengo buenas intenciones hacia las personas, a veces no, pero en general sí, pero vamos, que no es para nada mi intención convencerte de nada, ¿vale? Sino simplemente tener un diálogo interesante. No, o sea, no, para nada. Simplemente me interesa más bien porque tu manera de pensar es como la normal ahora en esta época y viene de una deriva concreta filosófica, ¿no? Una deriva mala, por así decirlo, ¿no? Entonces yo que he estudiado bastante de historia de la filosofía, a lo que quiero llegar es aunque fuera, si quieres no hablar en concreto tanto de Dios, sino a hacerte ver o conseguirlo, porque... El método científico no, de incorrecto no. Es decirte, para empezar, que racional no es el método científico, entonces el resto ¿qué es? No, a ver, estoy diciendo que en este caso... yo por eso te digo, olvídate de la religión, defíneme racionalidad. Racionalidad, pues que se puede explicar a través de la lógica y la razón. Bueno, no puedes utilizar la misma palabra. Bueno, claro, racionalidad, pero claro, si me estás diciendo que es la racionalidad, pues que se puede explicar a través de la lógica. Cuando preguntas si es algo lógico, pues algo que se puede explicar, aún me cuesta definir la misma palabra lógico, pero bueno, algo que se puede, que presenta una explicación que me complace. Eso es muy subjetivo. Bueno, para mí, desde luego. Pero para mí la lógica al final es propia, ¿no? Al final, cuando hablas al final yo considero algo racional cosas que otra persona no considera racional. No, eso no es cierto. ¿Sabes por qué? Porque estamos pudiendo entendernos ahora. Porque hablamos el mismo idioma. Y porque hablamos el mismo idioma. Que nuestros padres nacieron nos educaron en la misma lengua. ¿Por qué somos capaces de usar lenguaje? Pues porque los primates desarrollaron un método de comunicación verbal y al final se ha desarrollado a través de los siglos. Aquí estamos hablando castellano. ¿Y cómo es posible que lo desarrollaran? ¿Cómo es posible que lo desarrollaran? Pues imagino que por necesidad. ¿Cómo
¿Cómo es posible que se desarrollen? Pues de la misma forma que lo desarrollaron otros animales. Otros animales tienen lenguaje. Claro. O sea, no tienen capacidad de abstracción, Joaquín. O sea, podrán tener comunicación o gestos, pero no son capaces de entender lo que es la idea del agua o la idea del bien o la idea de lo que tienen cualquier es... cosa. O sea, tienen conocimiento, no tienen saber. Pero es que eso no es un lenguaje, eso es... tienen conocimiento extensional de las cosas, por así decirlo. Conocimiento extensional significa que yo sé que este es un objeto y a lo mejor incluso a algún primate eres capaz de decirle, asociarle un sonido a un perro, lápiz, pero no entienden algo tan simple como el concepto de causa. Entienden el esquema, si hago algo, entonces lo otro. Pero es que nuestro lenguaje no es acción-reacción. O sea, por ejemplo, es muy famoso en otro experimento que hizo Pavlov, no el perro, sino uno que hizo con... El del mono, ¿no? El del mono y el agua. ¿Lo conoces? Bueno, pensé que era una broma esto. No, lo cita Ion, ¿no? En su introducción a la filosofía. Yo lo está explicando este año mucho. Dale. Vale, pero un comentario que quiero decir, esto del lenguaje, está ya demostrado que hay animales como las orcas que comunican las emociones a través del lenguaje. Sí, no pero solo es muy distinto. una reacción. Bueno, explica lo del mono, Jaime, y luego Joaquín explica lo de la orca y yo explicaré algo también. Luis te hace ilusión explicar algo. Oye, pues lo explico yo, Mariona, y tú me corriges porque lo explico de memoria o sea, la idea es que Pablo ponía a un mono en el centro de un estanque en una barca con un fuego y con un cubo con agua. Y le había enseñado a apagar el fuego con el agua del cubo. Para conseguir comida. Y esto durante varias veces, ¿no? Y hay un momento en el que pone al mono con el cubo vacío. Y el mono sigue estando en una barca en mitad de un estanque. Y el mono no es capaz de entender que el agua que le había puesto Pavlov en el cubo es la misma que el agua que estaba alrededor en el estanque. No era capaz de abstraer la idea del agua, no sabía lo que era el agua como concepto. Tú me hablas de comunicación de sentimientos o de emociones, pero la idea abstracta de lo que son las cosas, en la conciencia de saber que están sabiendo, eso no lo tienen. ¿No, Mariona? Bueno, no sé. Yo diría que sí. Yo diría que de hecho hay varios animales que utilizan diferentes elementos, ya sea la idea abstracta del agua, bueno, podría decir que yo creo que sí que serían capaces de entenderla. Ahora no voy a discutir el nivel de inteligencia. Es siempre extensional, o sea, de casos concretos, no tienen lo que decía, perdón si me pongo muy técnica. No, adelante. Yo es que no sé, vamos a hablar de teología, Esto no es teología, esto es teoría del conocimiento. Es una de mis pasiones. Yo de teología no sé nada. ¿Perdona? ¿De teología? Ah, pero es de lo que estamos hablando. No, estamos hablando de teoría del conocimiento. Bueno, pero la teoría del conocimiento de los animales va relacionada con la teología. Ah, vale, etología, había entendido teología. Sí. No. Sí. Ya, pero justo ahí está el quid. O sea, que ¿hasta dónde pueden tener los animales? Claro, porque a ver, el ser humano es un animal más inteligente. Por eso pero es que no podemos decir que sea más inteligente. O sea, no es algo... No es una diferencia cuantitativa, sino cualitativa. Eso por lo menos lo puedes aceptar. O sea, el mero hecho de que estemos aquí alrededor, con una máquina, cada uno en su casa, y hablando de si existe Dios, creo que da bastantes pistas. Sí. De que somos el animal más inteligente. No más inteligentes, sino directamente con... Bueno, esto ya lo digo yo, pero... ¿Crees que el humano no es el animal más inteligente? No, sí, sé que es el más inteligente, pero que va más allá de la inteligencia. O sea, no, por ejemplo, estaba pensando en una máquina, ¿no? Una máquina en cierto sentido puede ser más inteligente que yo, pero no tiene esa capacidad de abstracción que te digo. No tiene voluntad, no es libre, no es reflexivo en toda la extensión de la palabra, ¿no? De decir, los animales seguramente tienen sus procesos mentales, y Aristóteles ya lo decía, pero no parece que estén pensando, oye, ¿cómo es posible que yo piense? ¿Sí me explico? Sí, no tienen capacidad. Bueno, y todo esto es un salto que la sociología no es capaz de explicar, y que para eso utilizan
una palabra que es tan mágica que es como emergencia, ¿no? Y eso es tan mágico como decir sí, o si quieres decir Eucaristía. Vale, En ese sentido, tu racionalidad es tan irracionalidad como la que podemos tener nosotros. ¿Sí me explico? Bueno, sí, a ver, yo lo que creo respecto al ser humano, ahora que estamos hablando de diferentes animales, yo creo que cada animal se ha especializado en lo que se le da bien para sobrevivir. ¿No? Es como los animales que existen a día de hoy han sobrevivido especializándose, siendo los mejores en su ámbito. Y el ser humano desde el principio se especializó en la inteligencia, en desarrollar ya sea por casualidad, obviamente no por decisión propia, ya sea por casualidad o por ¿cómo se llama? Por epigenética, es desarrollar el campo de la inteligencia. Esto te lo puede decir cualquier genetista o te lo puede decir cualquier claro, eso es evidente, pero más que decir que cada animal... Entonces decir, por ejemplo, como como el pájaro vuela, ha llegado a un nivel de perfección en el vuelo y a un nivel de complejidad en el vuelo, ese animal tiene que ser especial, tiene un sentido espiritual, buscar un sentido espiritual. No, justo el argumento es al contrario. O sea, cada animal es específico y nosotros somos lo contrario, nosotros somos genéricos. Nosotros no somos genéricos. ¿En qué sentido? No somos nada. ¿Genéricos no somos nada, por así decirlo. O sea, no. Se da la paradoja de que estamos hechos para que nos arrojen al mundo y si no estamos con otras personas o no nos hemos desarrollado, somos el animal más inválido que hay. El ser humano, bueno, yo esto lo podía discutir porque el ser humano tiene la capacidad, por ejemplo, tiene del reino animal la estamina más alta, es un animal que puede lanzar cosas más fuerte, a mayor velocidad. Tiene grandes aptitudes. Lo que pasa es que como al final yo creo que al final lo que nos ha hecho sobrevivir es el hecho, la mentalidad colectiva, como tú dices, pero no es propia del ser humano. Existe las avispas, existe las hormigas, pero eso es específico. Claro, porque... Pero te estás diciendo, las características que me has definido para decir que el ser humano es diferente de los animales, existen en otros animales. El ser humano, la mentalidad colectiva no es única al ser humano. Pero ella no te ha dicho que sea la mentalidad colectiva. Ella me ha dicho que somos genéricos. Que lo que han hecho bueno, yo he entendido que... Con genéricos me refiero a que no estamos hechos para adaptarnos de alguna manera y de hecho no tenemos un hábitat natural. No hay un hábitat natural del ser humano, por así decirlo. Eso. Claro, así como hay, pues los osos polares tienen que habitar en el Polo Norte, ¿no? Y pues los pájaros van migrando porque van necesitando, las personas, precisamente porque somos genéricas y no estamos hechas de una manera... O sea, si lo piensas en términos... Por eso hay diferentes razas, Mariona, por eso hay gente de color que vive en África, porque están expuestos al sol y ese es su hábitat. Bueno, ahora a día de hoy ese hábitat ya no existe. El ser humano ha superado toda la barrera natural. Pero ahí vamos, ha superado la barrera natural. ¿Por qué? Si hay gente blanca en Europa es porque perdió la pigmentación. Bueno, en realidad eso no es cierto. Hay sitios en los que son blancos y no... Pero bueno, da igual. ¿Dónde son blancos, perdona? Sí, o sea, que nos explica el hecho de que seamos blanquitos no nos explica por qué aquí hubiera más sol. O sea, hay gente en Siberia... Hay menos sol, por eso se pierde la pigmentación. Bueno, perdonadme, pero yo creo que estamos viendo unas profundidades que... No, pero yo creo que la discusión va por ahí. Estamos discutiendo sobre la razón y al final si nos vamos a los detalles, yo los quiero discutir. Pero va por ahí si quieres entrar en el marco de Richard Dawkins. A mí me gustaría... O sea, yo no tengo problema con esto, pero lo acabamos rápido. Digo, para poder entrar a otras cuestiones y otros marcos donde solucionar problemas. Vale, pues... Lo que hemos dicho antes, mi definición de es lo lógico, ¿no? Al final, pues sería lo sensato, por así decirlo.
puro sensato y que tiene antecedentes que lo justifican, por así decirlo. Eso es lo que a mí me parece lo que es racional. Antecedentes que lo justifican. Exactamente. O sea, yo creo que si algo me parece racional en persona es porque lo he experimentado, lo he vivido. Y a base de prueba y error me he dado cuenta de que Pero, Mariona, tú puedes dar tu definición y así vamos así el resto, porque Exacto. tú la tienes en la cabeza, pero el resto estamos... A ver, racional es entender el las uso dos de la razón. posturas. Lo que pasa es que hay diferentes niveles. Hay, por ejemplo, un nivel que no se puede demostrar, que son, por así decirlo, los primeros principios y que se entienden por manera evidente. Eso no se puede demostrar. Entonces, a lo mejor, con la definición que da Joaquín de racionalidad, igual le parecen irreales, pero algo tan sencillo como el principio de no contradicción, causa-efecto, bla, 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 el hecho de saber que estoy aquí, que estoy existiendo, eso no se puede demostrar, pero es racional, en el sentido de que toda la evidencia te lo muestra. Otra cosa que es racional es la conciencia de la libertad. Si tú lo reduces toda la biología, que es lo que intentan mucho ahora en esta época, te encuentras por un lado con el problema mente-cerebro, ¿no? Porque si todo es biología, todo tiene una especie de causa mecánica, por así decirlo, y todo lo que tiene una causa mecánica, ahí no hay espacio para la espontaneidad de la libertad, ¿no? Pero está ese nivel. Luego está el nivel de la acotación racional por campos, ¿no? Sabemos que antes pues todo el campo del conocimiento era llamado de manera genérica filosofía, y pues se fueron desgranando, y bueno, ahora la filosofía es más como, bueno, ya sabéis lo que es, ¿no? Pero pues son cosas que tienen como sus limitaciones y sus propias reglas, ¿no? Y luego pues también tenemos una razón que es más amplia, que no va por reglas, pero que es una especie de, si metemos en el tema de Dios, es una especie de sentido de la realidad, ¿no? Que se puede ver, por ejemplo, en algunas personas que si no se han relacionado o lo que sea, no lo tienen, ¿no? Como por ejemplo, yo ahora no voy a llegar y decirle a Luis, imbécil, ahí de la nada, ¿no? Sino que sé estar, lo que es vivir, sé cómo relacionarme, sé más o menos cómo funcionan las cosas, y ese sentido de la realidad es una cosa que es más amplia, ¿no? Que es muy importante, sobre todo en los temas de humanidades, y que un robot no puede hacer, que los animales tampoco pueden hacer, y de hecho los niños no nacen sabiéndolo y hay que enseñarles, ¿no? Entonces lo que intento decir es que precisamente por la deriva histórica que ha tenido la filosofía, al final se ha acabado por pensar que el método científico es lo único que es racional, cuando en realidad el método científico tiene unos márgenes muy grandes se da a sí mismo muchos márgenes de error, porque de hecho funciona a base del error, ¿no? O sea, si yo no pruebo esta hipótesis y voy probando hasta que encuentro la explicación, no voy a poder ir avanzando, ¿no? Entonces, eso podría alguien decir, pues eso es irracional. Pues no, eso es racional. Y luego, por otro lado, es un campo muy acotado. O sea, mi padre es médico y doctor en medicina, mi marido es lo mismo y es investigador. Ellos saben que el campo de lo que pueden conocer es muy concreto, muy específico y con un amplio margen para el fallo, ¿no? Entonces, cada vez que alguien que es realmente científico y escucha a la gente decir que lo racional es solo lo que demuestra el método científico, se tiran de los pelos, porque dicen, pero vamos a ver, ¿qué os pensáis que somos? Una especie de dioses, ¿no? Entonces, partiendo de esta base de que lo que es la objetividad tiene como estos tres grandes escalones, sí me llama la atención que para temas tan fundamentales como este uno se autoinflinja esta restricción, ¿no? O que no sea consecuente, ¿no? Porque, bueno, no sé si te tendrás novia o lo que sea, pero
Yo no creo que te pongas a medir el número de veces que te ha dado un like en Instagram o así, y entonces haces un cálculo estadístico de su grado de amor por ti. No sé si me explico. Muy bestia, pero es justo lo que hace. Y hay semanas que viene y dice, estadísticamente una mala relación. Nos presenta una gráfica, viene con una americana, hace un estudio. Has hecho muchas cosas, bueno, quería comentar a todas. No sé si da tiempo, no sé si tenemos tiempo. Dale. A ver, la primera de todas has dicho que has definido a los científicos criticando el método científico como único. Y es algo que verdaderamente no ha habido nunca. Yo creo que los científicos justamente se dedican a eso porque tienen pasión por el método científico. Y cuando una forma de cuando yo digo que creo el método científico, no le estoy dando la posición de Dios a los científicos, sino le estoy confiando en que ellos hayan demostrado a través de la prueba y el error algo. Es decir, que yo no se eleva a la gente a los científicos a posición de Dios, que me parece ridículo. No, pero que si tú estás diciendo que lo razonable es lo empírico, y empírico en este contexto es aquello que se puede observar y medir, estás reduciendo mucho tu mundo a realidades que tú sabes que son racionales. Ya no estamos hablando de Dios, sino de realidades que son racionales, y además tú lo sabes y que te caen en la cara como nos caen a todos. Pero es que no tengo más remedio, al fin y al cabo. O sea, me gustaría, a mí me gusta Harry Potter, me gusta ver la magia, la que ocurre en las películas, y me gustaría creer que yo vivo en Harry Potter. Y me gustaría, pues, tirarme de un quinto con una escoba, pero me moriría. Remedio. A ver, que yo he estado en las mismas que tú, majo. Que ahora me sale el acento maño de mi padre. Que yo he estado en las mismas que tú, y por eso he estudiado teoría del conocimiento. O sea, yo estaba en las mismas. O sea, yo era del muy interesante y de decir, no, esto todo se explica por este escáner cerebral, y entonces este es el pensamiento, y bueno, precisamente por eso me metí en filosofía y sé teoría del conocimiento. Ojo, esto no tiene por sí mismo por qué llevarte a la fe. Lo que te quiero decir es que con mucha humildad y mucho cariño, yo creo que estás cercenando mucho lo que el campo de tu propia razón te puede dar. Intervenir aquí, Joaquín. O sea, lo que tú has dicho tiene todo el sentido del mundo. O sea, tú has dicho, yo creo en los científicos que confían en su método cuando logran certezas porque sus pruebas han dado positivo o porque han hecho prueba de error y han comprobado sus hipótesis. Pero de lo que te estaba hablando Mariana, si lo he entendido bien, es de todos esos ámbitos que tampoco tiene remedio más que asumir, como puede ser el amor, como puede ser las relaciones sociales, como pueden ser las decisiones morales, que son racionales porque los puedes analizar con tu razón, pero que para los que no te sirve de nada el método científico de los genetistas o de los biólogos. Necesitas otro método racional. No sé si me explico. Bueno, ¿tú crees que un genetista no puede explicar el amor? Sí, pero lo explicará con otra herramienta que no será la genética. ¿Me explico o no? Bueno, es que al final la idea, volviendo a Richard Dawkins, que no quiero volver a él, pero volveremos, al final la idea del amor y de los sentimientos es una forma que consiguió, que se ha ido desarrollando, de gen en gen ha ido mejorando, para que el cuerpo humano cumpla la función de transmitir el gen. ¿Por qué todos los animales tienen? ¿Por qué hay animales que sacrifican su vida para reproducirse? ¿Por qué el ser humano, cuando cuando vemos una mujer, sentimos, o una sensación única y inexplicable? Ya, bueno, pero es que si, perdona que te interrumpa, pero es que si nos tuviéramos que limitar a eso, tú tendrías que ser polígamo, porque es lo que tu naturaleza masculina te llama. Y yo tendría que ser hipérgama, y que no hay... Sí, o sea, la respuesta sería, Joaquín... No confundir. No, Joaquín, la respuesta sería, ¿por qué no hay seres humanos... Perdón, ¿por qué hay seres humanos que no se sacrifican, o que deciden no sacrificarse, o que deciden no responder a esas llamadas que tú dices instintivas, o puramente biológicas? Vale, y ahí mi explicación. Porque el ser humano ha llegado a un nivel de inteligencia que ha trascendido a sus propios impulsos. Esa es la palabra. Vale, y te das cuenta que trascender... La inteligencia del ser humano ha superado... Ya, pero ahora explica racionalmente qué significa trascender o superar. Y explícalo en términos científicos.
En términos Porque Dawkins superar and significa- Company lo que hacen es decir, en un momento dado emergió. Y de hecho, si se tiene en Pues, a cuenta ver. la edad que tiene la Tierra y la edad en la que se calculan que aparecieron los primeros homínidos, tengo entendido que la mayoría de la gente que se dedica al estudio del tema dice que no da tiempo simplemente con el tema de la evolución a que, Yo no he leído bueno, eso, yo sí, a que eso se produzca simplemente de una forma mecánica. O sea, lo que dicen es que se da de una forma más bien dinámica y hay diversas teorías. Lo que pasa es que por el tema que sea, Dawkins ha tenido más relevancia. De todas maneras, también lo que te tengo que decir es, otra cosa que ocurre en el mundo actual es que los que están haciendo filosofía y los que están haciendo metafísica ahora son precisamente científicos que, porque saben mucho de su tema, se meten en temas que ya no son científicos. O sea, por ejemplo, mi marido es científico, ¿no? Ahora te da me dices que tienes mal, que los ojos, que tienes ves chispitas y no sé qué y no sé cuántos, y te dice lo que tienes y lo que a lo mejor te opera de urgencia, ¿no? Porque él sabe de generación macular. Pero lo que no puede hacer es, desde ese conocimiento profundo y enorme que tiene del ojo, llegar y decir, y bueno, esto se creó porque... No, porque hay cosas que ya entran en el tema de discusión filosófica. No, ni siquiera lo divino, porque tú puedes hacer filosofía y ser ateo. Pero yo creo, a día de hoy, incluso volviendo otra vez al tema, como estamos hablando de tautología, voy a decir puedes ver en diferentes animales el desarrollo del ojo. Hay animales que tienen una vista muy pésima y se sabe que venimos de esos animales, sabemos que procedemos de ellos. Si esos animales no desarrollaron el sentido ocular, los animales de hecho, una de las pruebas que se suele decir y que no está tan desarrollada y no es tan segura, y yo por eso no la suelo sacar, es que el ojo es un mecanismo tan complejo que si lo quieres reducir simplemente al esquema, es que no me gusta decir Darwin porque hay evolucionistas mejores. Es como tratar de que te salga un coche. O sea, un coche tiene una complejidad específica que es muy difícil que te salga. Imagínate, te sale con todo el motor y con todo tal, pero no te sale con ruedas. Entonces esa especie se extingue. O lo contrario, te sale con las ruedas todo perfecto, pero no tiene motor, ¿no? O sea, el ojo... ¿No, Manuel? ¿Quieres intervenir? Es que mi marido es oftalmólogo. Entonces, lo que estamos diciendo es que la complejidad del ojo, una de las cosas que se suele decir, es que es tal que no se puede dar por azar, porque hay tantos elementos que si uno no funciona se va a la mierda todo, por así decirlo, y entonces es como decir que un coche, imaginemos que fuera un coche un animal, que por pura evolución es que te tendría que salir el coche entero, porque en el momento en que te sale el coche perfecto, pero no te sale con ruedas, ese animal se muere. ¿Tú qué opinas como oftalmólogo? Yo quería hacer dos objeciones. Uno al discurso de Joaquín. Un segundito, que interviene el científico, el amado científico. El ojo quizá es una de las partes más complejas del ojo, o sea, del cuerpo humano, en el sentido de que es una extensión del cerebro. Hay una parte que es completamente, o sea, es como una parte óptica que se encarga de enfocar la luz que llega desde el mundo para que llegue específicamente a la retina y a la mácula, la parte central, que es una extensión del cerebro, donde tienes 10 capas de células que tienen que actuar de forma perfectamente coordinada para transformar el estímulo luminoso en un estímulo electroquímico que te pueda transmitir al cerebro y que luego el cerebro lo puede interpretar. O sea, es como un órgano, el corazón es un órgano simple, es un órgano que recibe sangre y bombea sangre, la envía a otro sitio. El ojo tiene que hacer tantas cosas al mismo tiempo y está constantemente recibiendo estímulos, porque no paramos de ver, son las células más activas de todo el organismo. Entonces, en ese sentido se pone el ejemplo del ojo, pero en realidad es que casi cualquier fenómeno científico, si lo llevas a esos términos, es tan complejo que explicarlo solo por azar sería casi imposible. Lo que dicen de la teoría del Big Bang, ¿no? O sea, esa explosión se dio a la
velocidad exacta para que no se fuera todo a volar y que jamás se pudieran concentrar las partículas para formar planetas, etcétera, pero tampoco tan lento como para que se volvieran a condensar de nuevo en una sola masa. Entonces, cualquier fenómeno científico al final, más en mayor o menor complejidad, vas a llegar a lo mismo. Si nos ponemos a usar el tema del método científico, está más como del lado del creyente, por así decirlo, porque es como... Bueno, yo quería decir además que el método de Darwin no es puro azar. Y luego quería decir que me gustaría preguntar al doctor si realmente cree que el ojo es perfecto. Y si no tiene ningún tipo de defecto, no habría opción a mejorar. No ve mucha gente, justamente que él es oftalmólogo, de ver verdaderas, en parte se relaciona un poco a ver si la creación del ojo es algo divino o algo, no divino, pero bueno, algo más allá del azar. No puedes saltar, o sea, lo que no puedes hacer es, por más complejo que sea algo que estudies, decir esto es tan complejo que entonces puede ser divino, porque ahí dejas de hacer ciencia y estás haciendo teología o estás haciendo filología o estás haciendo algo que no te compete a tu campo como científico. Entonces, ahora lo que sí puedes describir o hasta donde puedes llegar es simplemente decir esto es terriblemente complejo en su funcionamiento, en su estructura. De ahí que me sorprendería mucho claro, que fuera por un azar, aunque fuera un azar muy sofisticado. Y le voy a decir, tú que ves muchos ojos, ¿no ves muchos errores en estos ojos? ¿Tú que eres oftalmólogo? Gente que necesita... no es un órgano perfecto. O sea, a ti te llegan los ojos enfermos, ojos que no funcionan. Claro, tú ves ojos enfermos todo el día. El ojo no es pero aún así entiendes, y porque la naturaleza es imperfecta, es asimétrica, no vas a encontrar un árbol que tenga dos hojas iguales, y las hojas son muy simples. Si lo comparas con un ojo, pues sería mucho más difícil tener dos ojos que fueran exactamente iguales y que funcionaran igual. Pero en realidad el porcentaje de ojos que tienen cualquier defecto, por mínimo que sea, en realidad es muy, 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 muy pequeñito frente a lo que es normal. Entonces yo creo que también cuanto mayor es la complejidad de aquello que estudias, mayor es la probabilidad de que tengas errores o de que tengas inexactitudes. Pero luego esas inexactitudes son accidentales y no cambian la esencia del órgano que estás estudiando o de aquello que estudies. Claro, pero entonces tú como oftalmólogo, ¿crees que el ojo puede ser una explicación no se puede explicar a través del azar? O sea, como oftalmólogo lo que puedo decir como persona, te puede decir como persona que le asombra como oftalmólogo que exista una estructura tan compleja que haya surgido de la nada. Pero entonces, o sea, la pregunta está mal planteada, porque no me lo puedes preguntar como oftalmólogo, porque yo como oftalmólogo te puedo decir, yo no puedo responder a eso. Si me preguntas como persona, entonces, que sabe mucho de ese tema, pero quitándome mi traje de científico, te puedo decir, hombre, sabiendo cómo funciona, lo complejo que es y tal, pues sí que me sorprendería mucho, o sería prácticamente imposible, que esto fuera simplemente por azar. Pero no, ¿tú crees que se desarrolló por azar el ojo o se desarrolló por funcionalidad? Es decir, los ojos que mejor funcionaban son los que... Eso, en ese sentido, eso es cierto, es un proceso evolutivo en donde son miles de años, que en realidad es un periodo de tiempo muy corto como para que exista tal grado de perfeccionamiento, pero al final eso es lo cierto. Entonces hay que ir quizá más atrás para determinar, o sea... Por eso he dicho que no es un ejemplo que me guste usar, porque los propios filósofos que sí son creyentes y tratan de todos estos temas, le sacan pelos, ¿vale? Entonces, si queréis vamos a simplificarlo un poco. Yo lo que quería decirle a Joaquín, que hay que abrir un poquito la mente y no por cambiar de idea, sino porque, mira, muchas veces lo que le suelo decir a los no creyentes, a ti no, porque te atiendo bastante, es que precisamente porque lo he estudiado, yo podría defender seguramente, o sea,
mejor que la mayoría de los ateos dan no existencia de Dios, ¿no? O sea, por ejemplo, me leí la crítica de la razón pura y bueno, que Kant era creyente y no quería refutar la existencia de Dios, pero basándome en los argumentos que he aprendido de Kant, podría argumentar la no existencia de Dios de una manera filosófica, que es lo que toca. Entonces, no estaba tratando de defender ninguna idea y decir a ver quién gana. Sino más bien como tratar de ampliar el campo de lo que podemos saber, porque además es muy bonito, y ampliar el campo de la racionalidad. Claro. Sí. Bueno, Vale, dicho esto, ¿os parece? Yo quería preguntar otras cosas. Es que claro, no se enrolla mucho. sí, de reconocer que no espero acabar hablando del ojo. Pero claro, la pregunta ha sido muy guay, ¿eh? ha estado interesante. La pregunta que has sacado no es una pregunta fácil, lo puedo decir. No. Ya, pero bueno, o sea, tampoco, o sea, es un podcast, tampoco esperaba aquí resolver lo que resuelven manuales. Yo estoy con Joaquín, la culpa es del presentador. Sí, culpa del presentador. Ya se han hecho preguntas más simples. Vale. ¿Cuál es vuestro color favorito? Uy. Yo quería preguntar sobre tu tesis doctoral, Mariona. Isaiah Berlin, rápidamente. ¿De qué va exactamente? Pero así un poco por encima. De filosofía política. Lo que pasa es que, a ver, yo empecé haciendo la tesis precisamente en Kant, ¿no? Por eso lo he nombrado. Y lo que pasa es que quise retomar un tema de mi director, que es como lo más difícil de Kant, dentro de que ya es en sí difícil. Nada, yo tenía una beca. Y resulta que me quedé embarazada y pues tenía que defender en X momento, ¿no? Entonces, durante el máster había estudiado a Isaiah Berlin y se quedaron como temas por analizar y era muy interesante. Lo que hice un poco fue poner a Isaiah Berlin en su contexto, ¿no? Porque hay muchos que lo toman como liberal en sentido anglosajón, es decir, como socialdemócrata, otros lo toman como paradigma de liberal en sentido español, ¿no? De liberar la libertad. Y en realidad no, el hombre era bastante más complejo que todo eso. Y de hecho, pues se le acusa también un poco de que defiende la libertad, pero al mismo tiempo habla del pluralismo de valores y le dicen que pues, están en contradicción unos con otros. No es así, él lo dice y yo pues ¿sí? Pero bueno, lo relevante de mi tesis, y voy a ver si saco alguna monografía, es que él habla precisamente del método, ¿no? A la hora de analizar qué es el ser humano y por tanto ver qué podemos defender nuestras posiciones morales y políticas, ¿no? Y entonces, viendo sus primeros escritos en filosofía teórica, que va de este tema, del método, del conocimiento, de la clase que tiene, él mismo se separó de la filosofía anglosajona y empezó a darse cuenta de que llegaba a conclusiones parecidas, intuiciones, a las que podían tener pues filosofías más sofisticadas como la de Kant y Aristóteles, ¿no? Y de hecho llegó a decir que todo le llevaba a afirmar como la necesidad de un naturalismo, pero como le tenía mucho miedo, y es de entender la época en la que estaba, tenía mucho miedo a defender como posiciones filosóficas muy sólidas, lo que dijo es, bueno, un naturalismo empírico, por así decirlo, ¿no? Lo cual no sé qué sentido tiene, pero bueno, y al final lo que hice fue una comparativa de lo que él estaba tratando de hacer, su teoría del conocimiento, analizando conceptos y categorías, con una comparación con los dos grandes filósofos que se han dedicado al tema, que son Kant y Aristóteles. Y eso fue básicamente. Se te ve apasionada, ¿eh? Sí, y me estoy dando cuenta de que soy una friki y que te cagas. No, pero a ver si puedes acercarnos un poquito al personaje, sobre todo a la gente que nos oye, que está más alejada del mundillo. O sea, un poquito biográficamente, o quién era este tío, quién era... Isaiah Berlin. Especial, ¿no? Porque se educó filosóficamente en Inglaterra. La filosofía de Inglaterra de aquel entonces, de los años 30, creo que eran,
era como muy autocentrada y muy, muy centrada también en el tema esto del lenguaje y de rechazar mucho como las filosofías metafísicas, ¿no? Y el tema es que él no era inglés, él nació en Riga, en Letonia, pero bueno, además era judío, y luego cuando ya pues era más mayor, nuestra edad más o menos, creo, 26, pues estalló la Segunda Guerra Mundial y evidentemente, a ver, le conmovió a todo el mundo, ¿no? Pero para él fue como, ostras, la segunda vez en mi vida que me persiguen, ¿no? Primero pues por el comunismo y segundo por el totalitarismo del nazismo. Además a él como judío pues le apelaba especialmente, ¿no? Porque incluso en su ambiente sí había llegado a notar cierto... Era más de naturaleza socialdemócrata, por así decirlo. El tema de la libertad se le quedó muy clavado, ¿no? Entonces él es sobre todo conocido por sus escritos en torno a la libertad. Son interesantes, pero se quedan cortos porque, como yo digo, la filosofía anglosajona suele ser muy facilona, ¿no? A la medida en que le da la espalda a la filosofía continental, cuando hablamos de filosofía continental hablamos de todo lo que no es anglosajón, ¿no? Entonces, perdón. Bueno, estabas hablando de que estaba siguiendo la filosofía occidental, no la anglosajona. Entiendo que rechaza la metafísica y tal, ¿no? Estaba como diciendo, bueno, a ver, estos europeos no isleños se han acabado enredando y además se han acabado enredando en cosas que han acabado en comunismo y en nazismo, ¿no? Pensando en Hegel, Heidegger, todos estos, ¿no? Que al final, sí es verdad que son mucho más sofisticados que lo que puedan ser los filósofos, tanto los ingleses, escoceses y estadounidenses, pero se van para el otro lado, así decirlo, ¿no? Se pasan de metafísicos y de separarse de la realidad. Entonces, en el sentido de que él originalmente era europeo, entonces tenía un bagaje cultural muy grande, dominaba 4 idiomas, etcétera, no era ni totalmente inglés ni evidentemente totalmente europeo, ¿no? Entonces eso le abrió mucho la mente y por eso es interesante ver su progresión. A mí me interesa cuando los que habéis hecho un doctorado y os habéis zambullido tanto en un tema, saber, quizás una pregunta un poquito más cursi, ¿no? Pero cómo el estudio profundo de un tema académico como este a ti te ha podido ayudar en algún aspecto más práctico de tu vida, alguna, aunque sea una chorrada, ¿no? Que digas, en un momento concreto de mi vida o en un momento cotidiano de mi vida, me acuerdo de esto que decía Isaiah Berlin o me acuerdo de esto que decía tal autor, porque esto va engarzado con una pregunta que te quiero hacer después, ¿eh? Yo creo que igual más por el tema de haber estudiado filosofía, con literatura también. O sea, mi director de tesis decía que había aprendido más de la vida con la literatura que con la filosofía. Estoy de acuerdo. Pero sí, ¿verdad? Y bueno, de hecho es una comparativa que hacía Isaiah Berlin, ¿no? Porque decía, Tolstoy, cuando escribía, él como que captaba la personalidad de cada uno, pero al mismo tiempo, al captar personalidades, nos daba como una visión muy real de la vida, ¿no? Pero luego cuando se ponía de filosofía, era como muy abstracto y muy monolítico y muy tal, y entonces es un tema que me interesaba mucho. Mira, a Machado le pasa lo mismo. Cuando Machado escribe poesía va mucho más lejos que cuando se pone esa careta de filósofo y empieza a hacer metafísica, que tiene unos textos rarísimos en los que él pretende hacer metafísica y acaba en un pozo. Bueno, quizá me estoy tirando de la piscina, ¿eh? A ver, es que no hace falta hacer doctorado, ¿no? Yo, por ejemplo, me acuerdo de un seminario que de Aristóteles que me quedé fascinada, y hay frases que se te quedan grabadas, ¿no? Como Ética Nicómaco empieza diciendo, sería, no con la palabra que iba usando de decir, serían de muy estúpidos no plantearse cuál es el sentido de la vida, porque es como si tú tienes un sentido, el que sea X de para qué estás aquí, es como un arquero que sabe cuál es su objetivo, ¿no? Si tú tienes arco y tienes flechas, pero no sabes a dónde tienes que disparar, eres un tonto que estás sin saber qué hacer nada, ¿no? Una de las frases de Aristóteles.
Otra de Kant muy bonita acerca de la existencia de Dios es, no es una cita literal, cita literal porque tengo una memoria, pero lo que viene a decir es sentir la ley moral en mi corazón y ver el cielo estrellado en el cielo. En realidad es al revés, dice primero lo del cielo y luego la ley moral. Y de Isaiah Berlin se le ha acusado mucho de relativista y a mí al principio me caía mal por eso, porque quizá cuando eres joven eres muy... Bueno, joven, tampoco es que sea tan vieja. Pero eres más joven, Sí, como que quieres tenerlo todo atado y bien atado, y lo noto mucho en mi hijo, ¿no? Que tiene mucha esa vena de filósofo y enseguida nos quiere refutar todo y quiere que todo tenga un sentido enseguida, ¿no? Y que todo sea, pues, esto de aquí, esto de allá, y si no, es todo de idiotas, ¿no? Entonces, cuando vas a quedarte viejo, más bien al contrario, ¿no? Como que vas teniendo cada vez más preguntas que respuestas, ¿no? Y entonces, a Berlin se le ha acusado de relativista por este tema, pero sí es verdad que al final me he acabado acordando de que él decía mucho de que no hay un sistema político perfecto y que todo en esta vida, pues, no, eso es imposible. O sea, es simplemente ir arreglando sobre la marcha, ajustándose y pues así es la vida. Yo, Luis, si me permites, y la última ya pregunta que quería hacerte es, ligado con esto, y ya desde un punto de vista un poquito más general, ¿tú crees que tiene un papel fundamental la filosofía, tal y como tú la entiendes, ¿no? Y como la has explicado, en la sociedad actual o en el mundo de hoy día? Porque se ha planteado mucho el tema, por ejemplo, de quitar la asignatura de filosofía de los colegios, y sé que, por ejemplo, Miguel Ángel Quintana, con otro filósofo que no me acuerdo, hicieron una especie de diálogos de artículos en The Objective muy interesantes, pero que al final venían a tratar este tema, ¿no? La filosofía, que vosotros los filósofos estudiáis desde un punto de vista académico, cómo contribuye a la sociedad, cómo contribuye en el mundo en el que vivimos. Porque es un saber que no puedes llegar a decir cualquier tontería. Y es un saber llega a ser un saber bastante técnico, ¿no? Yo, de hecho, si queréis luego, cuando veamos la sesión, os enseño como los esquemas que me hacía yo de la teoría de la razón pura, ¿no? Entonces está bien que haya gente que esté investigando. Lo malo es que precisamente por la obsesión está con el método científico y el probar que está siendo productivo, etcétera, etcétera, la universidad está cada vez más orientada a resultados, ¿no? Entonces los profesores antes sí daban clases, evidentemente, pero escribían libros, ¿no? Ahora lo que hacen es artículos sobre qué dijo no sé qué experto en no sé qué párrafo del intérprete de Aristóteles, ¿no? Que no es tú, que le sirve a nadie. Entonces, como faltos de creatividad, ¿no? Sí, a ver, tampoco en filosofía se trata de ser creativos, pero por ejemplo a mí me gusta mucho esto de decir, bueno, yo requiero una formación filosófica y no me voy a poner ahora y bueno, de hecho temo que igual me he pasado de técnica ahora y estoy en cita, pero no me voy a poner a entrar en tecnicismos. Entonces a mí lo que me gusta es que si haya gente que se haya formado, pero que pueda llevar este saber de alguna manera a otras personas, ¿no? Pero no tanto en los contenidos, sino en la inquietud por el saber y en la inquietud de ser uno honesto consigo mismo y ser crítico, ¿no? Porque el otro peligro que yo sí veo es, no sé si estáis por Twitter, pero hay mucha gente que te manda a leer, ¿sabes? Yo que sé, gente que llega y me dice por Twitter, pues debería leer un poco. Y yo, bueno, ahí porque paso, pero digo, bueno, yo estoy cada vez leído. Entonces, lo que estoy queriendo decir es que hay gente, el nuevo mantra es, no, es que todo esto con libros se soluciona, armas no, libros, pero eso no es verdad. O sea, si uno no aprende a leer bien, si no aprende a tener actitud crítica, si no tiene el pensamiento abierto y si no tiene el talante de buscar, no me gusta decir la verdad, porque para mí la verdad es una persona, pero sí, pues que se ajusta más a la realidad, es incluso un poco un peligro, ¿no? Claro, evidentemente no se está refiriendo a la vida tal y como la tenemos nosotros, porque la vamos a palmar todos en una palma,
¿no? Ya. Sí. Pero yo creo que cuando dice la verdad se refiere en un sentido existencial, no a vete a Jesucristo y Jesucristo te dirá esto es rojo y no es verde, ¿no? Pero sí, prefiero hablar, es que además la verdad es nada más, si fuera atea tampoco me gustaría el término, porque es un término muy monolítico, ¿no? Hay pequeñas verdades, ¿no? Pero en su conjunto, lo que decía yo del sentido de la realidad, nadie está en una posición absoluta del tema, ¿no? Y por eso en ese sentido nos necesitamos unos a otros y por eso hablamos de verdades, ¿no? Como y no estoy queriendo ser relativista, pero es como cuando se habla de los ciegos que les pusieron como un elefante, uno en la cola, otro en la pata, otro en la... Exacto, cada uno cogió una parte, ¿no? Claro, entonces el tema no es decir, no, claro, es que todo es relativo, no es relativo, el elefante está ahí. Lo que pasa es que cada uno de los ciegos tiene que tener la humildad y la valentía, o sea, la humildad de admitir lo que te dicen otros y la valentía de decir lo que tú estás interpretando aunque no te suene nada parecido a lo que te está diciendo el otro. Y de hecho es lo que hacen los científicos, ¿no? O sea, cada uno va y se reúnen entre ellos y sin embargo los humanistas tenemos ese afán de yo me da la sensación de que hay como un afán de pisarse, ¿no? De ser la única voz, sí, en vez de contribuir entre nosotros, ¿no? Sí, y a mí realmente me frustra, ¿no? Porque quizás el ego, pero precisamente porque a mí no me va en nada, o sea, yo no tengo vida académica, tampoco la deseo. Lo que quiero decir es que no es que tenga una trayectoria profesional en la academia, sino que a mí lo que me gusta, por así decirlo, es ir descubriendo, ¿no? Y descubriendo siempre se hace en común, no puede hacerlo en todos los sentidos, ¿no? O sea, ya no estoy hablando de ponernos súper graves, sino, por ejemplo, he visto a un chico y entonces no sabes qué hacer y tal, bueno, un poco así, con los chicos no. Pero llega tu amiga y te da un consejo y otra y te da otro, ¿no? O sea, de en general, ¿sabes? Poner en común y darnos cuenta y, claro, a la hora de conocimiento científico es obvio que se ponen de acuerdo, pero me frustra mucho que en temas como filosofía política o filosofía o cosas así sea más una lucha de egos que no un decir vamos a realmente entendernos y bueno, evidentemente si dices algo que me parece una calamidad te lo voy a decir y ya está, y no pasa nada, ¿vale? Pero no sé, a mí creo que la disparidad de opiniones siempre es buena, ya sea porque o voy a cambiar de opinión o voy a matizarla. O sea, estamos llegando al final del programa. Yo esto último que estabas diciendo, Mariona, quería comentar de que esto también es un poco llega con la desaparición de la verdad, ¿no? Porque si no hay verdad, al final cada uno pues lucha sus verdades y esto es más una lucha tribal, ¿no? A ver quién impone lo suyo. Entonces el ego predomina mucho más allá de que si todos tuviéramos un objetivo común y tal, que a pesar de ahí podría haber rozaduras. Y ya está, bueno, lo que hacemos es que cada uno acabe la intervención que quiera con todo esto. Yo lo que quiero decir es que creo que lo que ha pasado en este podcast, que a mí me ha parecido súper interesante, pero que me recuerda mucho a lo que le ocurrió la primera vez que hablaron Jordan Peterson y Sam Harris. Tú, Marina, no sé si lo sabrás, pero yo soy bastante fan de Jordan Peterson, y he hablado en varios podcasts, pero el tema es que el primer podcast que grabaron ellos dos, que son dos intelectuales, Sam Harris es de estos de la escuela de Richard Dawkins y tal, ¿no? De Inglaterra. Pues que se centraron mucho en una cuestión en concreta muy fundamental y estuvieron mucho más tiempo, ¿no? Hablando de esto. A mí me ha parecido de que nos hemos quedado mucho rato en esto en vez de poder haber tocado otras cosas que me hubieran parecido interesantes, pero igualmente lo agradezco porque... Claro, de hecho no es una crítica, sino que es una invitación a hacer más podcast. Genial, yo me lo pensaba. A mí me encanta hablar, o sea, me da la vida. O sea, aunque no estuviéramos grabando nada, a mí hablar de estas cosas me encanta. A Joaquín le hemos dicho que se estanque todo el rato. Le hemos dicho, Joaquín, tú estáncate en la primera idea. Y Joaquín, ¡el ojo! Oye, yo me he sacado como bien de además haber hablado yo todo el rato. Siento que he hablado mucho y esto que para ser un no invitado, que me he invitado mucho. No, ¿sabes qué pasa, Joaquín? Que te has guardado, o sea, o sea, la gente que nos oye tiene que saber que somos amigos y que nos vemos fuera del podcast también. Claro, sí. Y yo tengo la sensación de que has dicho aquí cosas que nunca nos habías planteado a nosotros,
personalmente y sospecho que solo te has visto con la confianza ahora que estaba Mariona y, por ejemplo, a mí nunca me has planteado el debate de qué es la verdad o qué es el conocimiento, ¿sabes? O sea que me ha gustado que te hayas explicado tu versión, nunca la había oído, la verdad. He estado yo con tenazas. Con la mayéutica. Al pobre. La mala de la mayéutica es que al final acaba pasando esto, ¿no? Que acaba hablando del ojo y de la hormiga y de las cosas de hormigas y de cómo se sienten los delfines. Y entonces, no me importa ir a lo específico, pero entiendo que al resto sí que le importa. Entonces, pido perdón. No, está guay. Joaquín, lo del perdón y arrepentimiento es muy cristiano, tío. Quítatelo ya. Claro. El perdón, el arrepentimiento, claro. Es broma. Pues nada, yo por mi parte, muchísimas gracias, Mariona, de verdad, por venir y por prestarte a todo. La verdad es que es un placer. Disfruto y es lo que he hecho en la vida académica. Claro, hombre, cuando quieras. Sí, claro, y la invitación, por supuesto, a un siguiente podcast un poco más concreto y menos específico, si se puede, si es compatible. Y esto, pues nada, Jaime, también muchas gracias a ti y a ti, Joaquín, por venir. Vale, pues un saludo a todos y buen fin de semana.